Reddit pregunta: ¿cuándo supiste que ya no eras niño? Parte 2. Caerte en público. Si todos se ríen de ti, todavía eres joven. Si se apresuran a ayudarte a levantarte, eres viejo. Fue como a los 13 años. Estaba aburrido y solo en casa. Vi mis juguetes y pensé, ¿por qué no juego como antes? Agarré unos soldaditos que tengo y empecé a imaginar una aventura. Empecé a hacer las voces y las acciones. Cuando me di cuenta que eso me aburría, ya no era emocionante. Algo se fue en ese momento, algo que ya no he sentido. La sensación de ser un niño, pero extrañamente tampoco me siento aún un adulto. Cuando estar enfermo se convirtió en una molestia. Cuando eras niño, tus padres te mimaban y te dejaban en casa sin ir a la escuela. Cuando eres adulto, las responsabilidades que tienes ya no desaparecen por arte de magia, así que te sientes miserable y estresado. A los 20 años me di cuenta de que los adultos no saben lo que va a pasar después, al igual que los niños. Cuando eres niño, piensas que los adultos, y en especial tus padres, son responsables de los acontecimientos de la vida, que tienen todo planeado y que las cosas suceden porque ellos las hacen suceder. El día que me di cuenta de que los adultos no somos más que niños grandes y que todos nos aferramos a lo que nos dictan nuestros propios impulsos y que nadie sabe o controla lo que sucederá después o mañana, fue un día leccionador y aterrador a la vez. Cuando era un niño pequeño, solía tener esta extraña ideología de que todos nacían con una chispa y que simplemente la perdían cuando se convertían en adolescentes o adultos tristes y aburridos, pero que, si no la perdías, obtenías superpoderes. Y yo realmente quería esos superpoderes, así que todas las noches siempre hacía un control mental para asegurarme de que mi chispa todavía estuviera allí para poder convertirme en el elegido. Avanzamos unos años y me río con mis amigos sobre lo estúpido que era todo el asunto y básicamente me di cuenta. Sí, mi chispa murió hace mucho tiempo, espera un minuto, dije. Mirando hacia atrás, probablemente fue solo un mecanismo de afrontamiento para mí, tratando de aferrarme a mi inocencia infantil. Pero realmente me dolió perder la chispa. Hay una panadería al lado de una tienda de batidos en un centro comercial. La panadería ofrece porciones de muestra gratis y no les importa que los niños entren para tomar una porción gratis después de tomar un batido. Sin pensarlo, entré para tomar una porción gratis cuando tenía unos 20 años. Me miraron raro y me preguntaron si quería comprar algo. Básicamente, en el momento que nadie hacía nada por mí, nadie me ofrecía ayuda, nadie me decía cómo hacer las cosas, cuando te debes hacer tu comida tú solo, cuando ya el dolor no te hace llorar, eso fue en mis 14. Me enseñaron desde chico a ser independiente. En México durante los 90 al menos, en mi caso ir a la escuela era equivalente a ir a la cárcel, debías valerte por ti mismo, recibías agresión, golpes y aunque al principio querías llorar y te molestaba la injusticia, te debías defender y seguir adelante. Aún así, hay personas a las que les va peor en la vida, pero ese fue el momento que me di cuenta que había dejado de ser un niño. Fue cuando fui a saltar casualmente de un precipicio de 2 metros hacia un lago. Tenía un pie en la cornisa y mi cerebro gritaba peligro. Tenía que parar, reiniciar y prepararme para absorber el impacto y asegurarme de doblar las rodillas. Yo a mis 10 años no habría pensado en eso en absoluto. Yo tenía unos 20 y tantos años en ese momento. Cuando era pequeña al volver de la escuela en bus solía saludar y sonreír a los extraños que veía a través de la ventana como juego, en ese entonces todos me devolvían el saludo y sonreían con ternura. Ahora no veo manera de poder hacer eso sin que se vea raro. A los 12 años, me obligaron a cuidar de mi mamá y terminé cocinando, haciendo los quehaceres e incluso cuidando a mi hermana mayor de 16 años. Todos esperaban que me encargara de todo mundo, sin descuidar los deberes de mi escuela. Odié ese momento. Actualmente veo a mi familia como niños tontos y pequeños, y la verdad, no me han demostrado que tengan la capacidad para tener responsabilidades, siguen delegando todo, siguen siendo nefastos. No deseo enfermar o algo que requiera que cuiden de mí, porque estoy segura que me dejarían sin cuidado. La ventaja de ser propiamente un adulto es que puedes conseguir un trabajo y tener tu propio dinero, sin estar dependiendo de las migajas que te puedan dar como niño, y de lo estrictos que eran con los cambios o gastos. Me siento más libre siendo adulta que siendo una niña con responsabilidades de adulto. Salí a dar un paseo en moto con 4 amigos y nos detuvimos en una gasolinera para sacarnos una foto. En la primera foto salimos todos cargando gasolina y en la segunda nos vimos desde atrás. Yo no llevaba casco y vi la parte superior trasera de mi cabeza. Me estaba quedando calvo a los 28 años y tenía una mancha tan brillante que ni siquiera la cámara se dio cuenta de lo que había pasado.
sinceramente, sigo teniendo momentos así. Es decir, ya soy adulta, estoy casada y soy madre de 3 hijos, pero de vez en cuando aparece algo que me recuerda que ya no soy una niña. Y no solo los momentos importantes, como comprar nuestra primera casa o un auto nuevo, sino cosas simples, como preparar el desayuno para mis hijos y darme cuenta de que ahora soy la grande, o ir a hacer la compra y poder comprar lo que quiera, y luego no hacerlo porque es lo que hacen los adultos. Dejé caer mis llaves en una tienda de comestibles y una niñita se acercó corriendo antes de que pudiera recogerlas. Parecía orgullosa por haberme salvado de recoger algo que estaba muy abajo en el suelo. Quería abrazarla y darle una palmada al mismo tiempo. Es oficial, ahora soy vieja. Cuando me di cuenta de que solo existir cuesta dinero. Me había mudado recientemente a mi primer apartamento y acababa de comprar alimentos en la tienda. Cuando llegué a casa, revisé el correo y descubrí mis primeras facturas de agua y electricidad y gas. Recuerdo que pensé, me va a costar dinero existir por el resto de mi vida. Tenía 20 y tantos años y estaba en el trabajo hablando con una de nuestras nuevas becarias. No recuerdo por qué, pero me preguntó cuántos años tenía una persona y yo le respondí, no sé, más o menos nuestra edad. Ella se quedó sin aliento y preguntó, ¿qué edad crees que tengo? Entonces yo me quedé sin aliento y pregunté, ¿cuántos años crees que tengo? De todos modos, fue entonces cuando me di cuenta de que ya no era joven. El día que murió mi padre, yo tenía 39 años. Hasta ese momento, yo había sido una niña adulta. Vivía con él, me despidieron de todos los trabajos que tuve por estupideces de no quiero trabajar y, finalmente, dejé de buscar trabajo por completo. Incluso cuando papá enfermó terminalmente y yo era la única que lo cuidaba, seguí actuando como una niña, esperando que se recuperara y que todo volviera a la normalidad. Luego falleció. La seguridad social y la discapacidad a largo plazo dejaron de existir, me quedé sin trabajo y lo único que me quedaba eran unos 3 meses de alquiler. Así fue como me convertí en una empleada de Walmart durante 3 años, pero esa es una historia para otro día. Hace un par de meses me compré un par de pantalones muy suaves y elásticos. Entonces me di cuenta de que esto es algo que les gusta mucho a las personas mayores. Por cierto, son los pantalones más cómodos que he tenido y no me arrepiento de nada. Finalmente, probablemente a la edad de 20 años, pude comer alimentos aceptables, tener un horario de sueño semi-normal y poder completar las tareas básicas de la vida, finalmente. Ahora bien, yo creía que ya no era una niña, probablemente a los 15 años, cuando decidí que conocía todos los secretos reales de la vida y de la humanidad. En gran medida gracias a una única lectura y una total interpretación errónea de un libro de existencialismo. Pero luego fui a la universidad, casi a la mayoría de edad y con derecho a votar, y me di cuenta de que no podía funcionar por mi cuenta ni siquiera en las cosas más pequeñas de la vida. No podía hacer mis tareas a tiempo, no podía dormir a una hora decente y dormir lo suficiente para funcionar al día siguiente, comía comida horrible que era horrible para mí. Creo que hubo días en los que no comí nada más que cereales azucarados, ramen y masa de galletas. Muchos días. No podía entender cómo hacer para vivir el día a día y aún así poder lavar mi ropa, se acumulaba tanto y me estresaba hasta el punto en que comencé a tener una especie de pensamiento mágico de que, si no ponía la ropa usada en el cesto de la ropa sucia y la dejaba airearse, estaría bien usarla en 1 o 2 días. En serio, ni siquiera podía comer o dormir de una manera que me permitiera funcionar como ser humano sin la guía de mis padres, quienes, para empezar, no interferían en nada. Fui a la universidad convencido de que era básicamente un adulto, pero una vez allí me di cuenta de que era básicamente una bebé. Cuando mi madre sufrió un derrame cerebral y estuvo hospitalizada durante un mes, lo que la dejó paralizada de un lado de su cuerpo mientras mi padre trabajaba en 2 empleos y tenía muchas responsabilidades relacionadas con el voluntariado y yo era la hija mayor que vivía en casa. Tenía 17 años en ese momento, y tenía a mis abuelos maternos viviendo cerca, por lo que mi madre había asumido la mayor parte de la responsabilidad de cuidarlos y ahora yo debía hacerlo. Recuerdo la primera vez que fui a hacer la compra para la familia. Me sentí tan abrumada mirando todas las malditas opciones de pan. No sabía qué comprar. Tuve mi primera hija a los 19 años. Había estado casada 1 año, pero el verdadero momento de adultez no llegó hasta que traje a mi hija a casa. Mi marido tenía una infección cardíaca y estaba en los cuidados intensivos. Tuve un momento de pánico cuando estuve en nuestro apartamento por primera vez, sola, abrazando a nuestra hija. Me di cuenta de que estaba abrazando a una persona real que dependía de mí para todo y de la que yo era responsable. La gravedad de eso cayó sobre mí como una pila de ladrillos y, vaya, me di cuenta de que era una adulta de verdad.
Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar cuál fue la parte que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD.